Y aquí estamos en A Cambio de Qué, metiéndonos en el terreno de la política doméstica. El tablero ha cambiado, se muestra un gobierno con más facilidad para poder conseguir las leyes. Bueno, es trabajoso, obviamente, pero parece haberle encontrado la vuelta porque en extraordinarias logró aprobar todo lo que se propuso, todo lo que precisaba. Ya vimos las 3 leyes de los últimos días, el presupuesto, para analizar cuál es la situación, cuál es el escenario en el que se está moviendo el gobierno nacional. Está con nosotros el analista político Carlos Fara. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, ¿qué crees? ¿Que se le ha abierto una autopista de gobernabilidad al gobierno a partir de las elecciones de octubre y del recambio legislativo? Mira, el primer factor es que el triunfo no solamente fue un triunfo con todo lo que implica eso por sí mismo simbólicamente y el crecimiento, digamos, en cantidad de diputados y senadores, sino que además el presidente ganó en muchos distritos en donde había gobernadores que estaban sosteniendo, digamos, una oposición un poco moderada, digamos, en el caso de Provincias Unidas. Me parece que todo eso generó un shock psicológico en general en la oposición, y eso hizo que muchos, digamos, tomando nota de esa nueva realidad, se pusieran, digamos, claramente una postura muy moderada y negociadora con el gobierno, y el gobierno al mismo tiempo cambió un poco su mesa política, con la inclusión de Santilli y Patricia Bullrich. Eso, la salida del propio Guillermo Francos, eso la volvió, para mí, digamos, más eficiente, y eso le permite establecer acuerdos con muchos gobernadores que finalmente, digamos, terminan inclinando la balanza a favor. O sea que en la medida en que el gobierno cumpla y los temas no sean complicados para las provincias, recordemos que la reforma laboral se aprobó, entre otras cosas, porque quitó el capítulo fiscal que complicaba las finanzas de las provincias. Me parece que si no goza esas dos cuestiones, efectivamente, tal cual vos decís, hay una especie de autopista bastante despejada para el gobierno, por lo menos para el año 2026, ¿no? Sí, menos hostil y además muy cercana a los 2/3 del Senado. Claro, totalmente así, con lo cual fundamentalmente, digamos, está la gran cuestión de nominar jueces para la Corte, que Sí. le falló la situación del hijo García Mancilla. Nos falta, digamos, renovar el Procurador General de la Nación. Son dos detalles muy importantes de la arquitectura institucional, y por lo tanto, digamos, también ahí puede, de alguna manera, con los perfiles que se aprueben, eventualmente volcar algo de la arquitectura institucional a su favor, teniendo en cuenta que todo proceso de reforma profunda, como está haciendo Milei, siempre se va a llevar a alguna discusión constitucional, ¿no? Bien, hablando de justicia y de jueces, hoy hubo un cambio en el gabinete, se fue el ministro de Justicia Mariano Cunha Olivarona y lo reemplaza Juan Bautista Maíquez. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué te parece el perfil de Maíquez? ¿Está como demasiado ligado también al tema AFA? Sí. A ver, primero, en lo que tiene que ver estrictamente con el área, este ministro que estaba desgastado, ¿no? Cunha Olivarona, que de alguna manera había fracasado en poder impulsar la posibilidad de que haya 2 nuevos jueces en la Corte, con un área que está muy retrasado, ¿no? Con muchos jueces y fiscales en el fuero federal que faltan nombrar, con todo lo que eso implica de funcionamiento, que tenía mucha dificultad de diálogo en general con el mundo de la justicia, particularmente con la Corte. Y entonces te diría que la renovación, bueno, sabíamos que hace varios meses estaba sobre la mesa. Incluyen una persona que tiene, vamos a decir así, buena relación con la corporación política y la corporación judicial, ¿no? Viene de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires,
En eso me parece que es un mensaje hacia el mundo judicial por sí mismo, y después desde el punto de vista interno claramente se termina de confirmar una vez más que digamos que acá en el Triángulo de Hierro, que en realidad digamos es un binomio de hierro. Milei y su hermana, exactamente, sí. Y que por lo tanto esto digamos está más allá de con cuántos lugares se queda en el Estado cada uno, teniendo en cuenta, digamos, que como todo gobierno, en algún momento empiezan a aparecer problemas, ¿no? El caso libre, el caso discapacidad, etcétera, y, digamos, tener una relación especial con la justicia, saberlo manejar inteligentemente, siempre evita problemas, ¿no? Sobre todo si efectivamente los Milei están pensando en un segundo mandato, ¿no? Claramente, claramente. Y el hecho de nombrar a una persona que viene de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires también es un aval al traspaso del fuero laboral, que está muy criticado dentro de la justicia laboral nacional. Totalmente, un detalle fundamental, porque es mucho de lo que de alguna manera podías evitar, como industria del juicio, costos laborales, etcétera, tiene que ver con quién decide, ¿no? Por un fuero laboral que había sido bastante captado por el kirchnerismo en los últimos 15 años. Sin pasa Capital Federal es otra película, ¿no? Porque, digamos, en un área en donde muy difícilmente el peronismo gane elecciones o maneje la legislatura. Luego una reforma laboral que con estos cambios le otorga bastante poder a la Corte Suprema. Entonces, un detalle, digamos, fundamental, insisto, que la persona puesta como ministro de Justicia precisamente venga, vamos a decir, de la Corporación Judicial porteña, ¿no? Uh-huh. Bien. Y por último, ¿qué estás viendo de la oposición? ¿Está borracha, como dijiste en tu columna? ¿Está groggy? ¿Puede reaccionar? Pichetto se reunió con Cristina y está tratando de volver a armar una alianza con todos los pedazos que hay del pero-kirchnerismo. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, la verdad es que está muy choqueada después de la derrota de octubre, digamos, más allá de que Cristina esté presa, con mucha ausencia, digamos, de ideas estratégicas y de proposición. De hecho, digamos, en el Senado, además de quedar en una situación más débil, no pudieron presentar ni siquiera dictamen de minoría para discutir la ley, con muchas divisiones internas en función de ciertos temas, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el tema de la ley de glaciares, lo vimos ya con el tema de imputabilidad, en fin. Creo que es un peronismo, kirchnerismo que le va a costar mucho tiempo poder recuperarse, lo cual no significa que, digamos, con el paso del tiempo puedan aparecer algunas reconfiguraciones, alguna ingeniería política que eventualmente no pueda volver más competitivo. Yo señalaría, digamos, como cosas de los últimos días relevantes, que por supuesto no cambian la película en el corto plazo, pero digo, la reunión de Pichetto con Cristina, ¿no? Algunas declaraciones de Jorge Capitanich diciendo que hay que renovar el peronismo, que Cristina tiene que abrir las opciones dentro del peronismo, un discurso de Kicillof en el inicio de sesiones ordinarias que le hace un guiño, digamos, al mundo empresarial, a los sectores medios, un poco a los que se sienten afuera del modelo de Milei. Me parece que se van sumando muy lentamente algunos pasos que no sabemos si terminarán siendo favorables para mejorar su capacidad política, su capacidad electoral, pero en todo caso sí, yo te diría que vamos a estar discutiendo esto todo el año, ¿no? Digamos que vamos a empezar a ver algo que se empieza a despejar en ese sentido recién a principios del año que viene, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido. Hablamos con el analista político Carlos Fara, que nos deja para seguir pensando cómo va a evolucionar este panorama político con el que arranca el año legislativo. Muchas gracias, Carlos. Que tengas buenas noches. Igualmente, hasta la próxima.